Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, cuando florece un nuevo día en el jardín del tiempo, no dejes que la espina del pecado vierta en él su veneno. El trabajo del hombre rompe el surco en el campo moreno. En fruto de bondad y de justicia convierte sus deseos. Alivia sus dolores con la hartura de tu propio alimento, y que vuelvan al fuego de tu casa cansados y contentos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 17. A los que se arrepienten, Dios los deja volver, y reanima a los que pierden la paciencia. Vuelve al Señor, abandona el pecado, suplica en su presencia y disminuye tus faltas. Retorna al Altísimo, aléjate de la injusticia, y detesta de corazón la idolatría. En el abismo, ¿quién alaba al Señor como los vivos que dan gracias? El muerto, como si no existiera, deja de alabarlo. El que está vivo y sano alaba al Señor. Qué grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que se vuelven a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A los que se arrepienten, Dios los deja volver. Esa frase debe quedar sonando en nuestro corazón al comienzo de este lunes. A los que se arrepienten, Dios los deja volver. Nos está diciendo la palabra de Dios que cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos permite el retorno a la casa paterna, a la casa de Dios, a la casa de nuestra familia, a la casa del perdón y de la vida nueva. Seguramente más de uno de nosotros dice: gracias, Señor, por darnos este mensaje en este día. Gracias porque nos invitas a volver a la casa. Pero nos está diciendo también: vuelvan arrepentidos, vuelvan tratando de mejorar, vuelvan renovados, vuelvan reconociendo su falta, vuelvan con humildad, pero vuelvan, no se queden lejos de la casa. Repitamos juntos la frase que en este día lunes nos está invitando a volver. A los que se arrepienten, Dios los deja volver. Y volver significa conversión. Cuando ustedes escuchen en las predicaciones de un sacerdote o de un laico, de una religiosa, que está diciendo: convirtámonos, vamos a convertirnos, recuerden que la mejor explicación de la conversión es volver a Dios. Volver a Dios es convertirnos, porque cuando uno está en el pecado, se aleja de los caminos de Dios, se aleja de la presencia de Dios, se aleja del rostro de Dios. Pero cuando nosotros volvemos a Dios, estamos viviendo una conversión, un cambio de camino, estamos buscando el rostro de Dios. Como busca la sierva torrentes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío, dice el salmista. Ahora miremos 4 propuestas que nos hace hoy la palabra de Dios para volver al Señor. La primera: abandona el pecado. La segunda: disminuye tus faltas. La tercera: aléjate de la injusticia. Y la cuarta: detesta de corazón la idolatría. Tomemos la primera. El Señor nos está diciendo: abandona el pecado. Y cada uno de nosotros sabe cuál es el pecado que tiene que abandonar. Cada uno de nosotros sabe cuál es la esclavitud a la que nos ha llevado el pecado. Pero hoy el Señor nos está invitando a volver y nos está haciendo una propuesta: abandona el pecado. Una persona que está metida en un vicio, en un pecado desde hace mucho tiempo, posiblemente crea: no soy capaz, no puedo dar el primer paso, no tengo energías para salir de esta esclavitud. Me siento aquí atado de pies y manos, mi conciencia, mi inteligencia no es capaz de moverse para volver a la casa del Señor. Es que el pecado disminuye la fuerza, pero trata de confundir a la persona. Hoy la palabra de Dios viene en nuestra ayuda y viene para liberarnos. Abandona el pecado. Se necesita valentía para tomar una decisión, la decisión de abandonar el pecado, pero contamos con la gracia de Dios. Segunda propuesta que nos hace la palabra de Dios para volver al Señor: disminuye tus faltas. Me parece muy realista
esta manera de presentarnos esta propuesta a la palabra de Dios. Disminuye tus faltas. No nos está pidiendo que tengamos un cambio de la noche a la mañana y 100%. Nos está diciendo que vayamos en proceso, y esos procesos empiezan por disminuir las faltas. Si yo estaba con un pecado todos los fines de semana, ahora voy disminuyendo, voy liberando algunos fines de semana, y poco a poco esa pedagogía de la libertad y del retorno a la casa de Dios me va dando fuerza. Y si hoy logro dar un paso pequeño, mañana logro dar 2 pasos pequeños y luego 3, y finalmente voy tomando fuerza para dar los grandes pasos que me permiten volver al Señor. Tercera propuesta para volver al Señor: aléjate de la injusticia. Todas las formas de injusticia que hay, injusticia en la relación entre personas, injusticia dentro de la misma familia, injusticia en las relaciones laborales, en las relaciones de trabajo, injusticia en las relaciones económicas, injusticia social. Aléjate de toda la injusticia. No seas una persona injusta, no aceptes la injusticia, no comulgues con la injusticia, rechaza la injusticia, aléjate de la injusticia, nos está diciendo la palabra de Dios, y eso tiene una connotación social. Si nosotros los creyentes en el Señor volvemos a Él y nos proponemos volver a Él, iremos alejándonos de la injusticia, y cuando uno se aleja de la injusticia, acrecienta la justicia, las relaciones de justicia dentro de las personas y de las comunidades. Y la cuarta propuesta: detesta de corazón la idolatría. La persona que lucha contra toda idolatría pone en primer lugar a Dios. Dios es el centro de la vida, y si Dios es el centro de la vida, lo demás se relativiza. Por eso nos dice el Señor: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Salmo 31. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie más bueno que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio ni estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil le va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para heredar la vida eterna se necesitan 3 cosas, según nos enseña hoy el Evangelio de San Marcos capítulo 10. Primero, cumplir los mandamientos. Jesús se le quedó mirando con cariño a esta persona porque había cumplido los mandamientos. Segundo, darle el dinero a los pobres, es decir, ser pobre, ser desprendido. Lo contrario es ser rico, y rico es el que pone la confianza en el dinero. Lo que está pidiendo el Señor es: quítele la confianza que tiene puesta en el dinero y ponga su confianza en Dios Padre.
Eso le permitirá salvarse. Y tercero, seguir a Jesús. Y seguir a Jesús es tomar la cruz con Jesús. Hoy queremos seguirte, Señor Jesús. Danos la alegría y danos la sabiduría para ir contigo. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios.